Ok, buenas tardes. Pues estamos aquí para la tercera sesión del seminario de física educativa de este semestre. En esta ocasión, bueno, pues me toca a mí dar esta sesión y he titulado mi presentación como modelos por competencias en física. En realidad le llamo modelos porque veremos más adelante, estamos como que muy habituados a que nos digan es el modelo por competencias, y en realidad pues son modelos, existen varios, y pues es algo de lo que trataremos un poquito más adelante. Bueno, siguiendo más o menos la estructura que hemos trabajado, más bien esta ya es la cuarta sesión, más o menos para, no tanto para conocernos entre nosotros, sino para nuestros estudiantes. Diré rápidamente quién soy yo. Soy el doctor Mario Ramírez. Rápidamente mi formación, pues yo soy egresado de la licenciatura en Física y Matemáticas de la Superior de Física del Politécnico. Igual tengo ahí mi maestría en Física y me doctoré en Física Educativa aquí en el CICATA. ¿En dónde he elaborado? Bueno, pues actualmente estoy aquí en el departamento en Física Educativa, en el CICATA, y he dado clases tanto en el Instituto Politécnico como en escuelas como la SCOM, en el Centro de Formación e Innovación Educativa. De ahí pues tengo un poquito de experiencia en la parte de investigación educativa. He dado fuera del instituto, he trabajado en el TEC de Monterrey, en la UNAM, en la UNITEC. ¿Cuáles son mis principales líneas de investigación, mis intereses? Bueno, en el área educativa básicamente he trabajado los últimos años sobre estilos de aprendizaje. En el área de física teórica, por llamarle de una forma, pues trabajo algunas cosas de biofísica, me he metido un poco en las cosas de sociofísica últimamente, y pues casi de rebote, pues me he encontrado ahora trabajando la parte de competencias. Por eso lo pongo entre con signos de interrogación, porque bueno, desde mi particular punto de vista, la gente que trabajamos o que decimos que trabajamos en competencias, nos hemos encontrado con el tema, casi forzados a investigarlo, y en el otro extremo, por lo que yo he podido ver, está la gente que trabaja la pedagogía, la didáctica, que se ha puesto a desarrollar competencias, pero pues de la parte de la disciplina, llamémosle física, matemáticas, cualquier disciplina, saben muy poco. Entonces pues como que estos cruces es lo que nos ha complicado un poco. Y eso me lleva a lo siguiente: cuando nos hablan por competencias, ¿qué entendemos? Pues esto lo encontré hace poquito en el Facebook, y es muy cierto. O sea, nos dicen, usted de un día para otro tiene que trabajar por competencias. ¿Qué sea eso? Bueno, pues quién sabe. Usted está convencido, pues mientras haya cursos y haya puntos y tenga que llenar algunos formularios, algunas cosas, pues lo hago y digo que trabajo por competencias. Y esta es más o menos la percepción que se tiene en general por parte de los profesores. Yo llamé a esto curso modelos por competencias en física, aunque no se diferencia mucho de lo que hay en algunas otras ramas. Pero bueno, ¿de dónde deberíamos de partir? Cuando nos hablan de competencias decimos, ¿qué es una competencia? Para empezar, porque pues por el lenguaje coloquial, el lenguaje natural, como le llama Jorge Barojas, pues tenemos un montón de ideas. Pero aquí es ya cuando queremos investigar qué es lo que piensa la gente por competencias, nos cerramos. Y en particular lo he notado con los profesores de física. Un caso bastante patente, bastante curioso. Yo le pregunté a un profesor, doctor en física, que da física y que se supone que tiene que trabajar en competencias, ¿qué pensaba de las competencias? Y él me dijo, mira, a mí ni me digas, yo enseño física como lo hacía Newton hace 500 años. Yo no voy a cambiar. Como alguna vez lo discutí con el doctor Mora, me dijo, bueno, pues para empezar es un ignorante, Newton no vivía hace 500 años, entonces ya de ahí partimos que no tiene gran idea. Algo más o menos que nos puede servir como una definición básica, pues es algo que nos menciona Barojas. Una competencia es una meta terminal. Pero entonces nos vamos a, bueno, ¿cuál es la diferencia con un objetivo? Porque antes trabajábamos por objetivos y ahora nos dicen competencias. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, es otra de las cosas que hay que abordar. Pero si nos queremos profundizar, entonces llegamos a definiciones que, bueno, parece ser que hay que tener una licenciatura y todo para saber qué es una competencia, y ya después veremos si la podemos aplicar en el salón de clases. La gente que se llama experto en competencias, algo que a mí no me agrada el término, menciona cosas como en el libro de Yolanda Campos, se dice, bueno, resulta pues que reprobar a la escuela tradicional y dogmática ha sido el inicio del camino hacia su pertenencia. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Quién sabe?
gente que no ha estado nunca frente a un grupo de clases, y eso es lo que pues más tiene reticencia hacia las competencias. Pero bueno, entonces vayamos a ver qué es lo que se ha hecho en el área. Jorge Barojas es una de las personas que más se ha metido en esta parte de las competencias allá por la UNAM. No es el único, pero yo creo que es de los que más ha aterrizado esto. Y no es algo tan novedoso. En la reunión del APT del año 2009 que se hizo en Cicata, dio una presentación. Y así fue como empezó hablando de competencias Jorge Barojas. ¿Qué es la educación centrada en competencias? Antes de ver qué es una competencia como tal, ¿qué queremos ver con un modelo? Bueno, trata de promover desempeños terminales. Terminar las cosas, tener una habilidad al final de un curso. Pero esto es algo muy importante, lo siguiente, es permitir que alguien sea competente en algo, que tenga la habilidad de hacer algo bien. Y esto, como si han ido siguiendo los seminarios anteriores, por ejemplo, en el que dio Pilar la semana pasada, a la hora de evaluar, pues otra vez vemos qué es hacer algo bien, cómo podemos evaluar que algo está bien hecho. Entonces ya nos metemos en otro tipo de problemas. Y bueno, algo ya un poco más refinado nos dice que es superar el enfoque centrado en contenidos, orientado hacia el aprendizaje, esencialmente memorístico de conceptos y reglas de procedimientos. Es decir, la mal llamada enseñanza tradicional. Que por ahí, a nuestros estudiantes que están en la maestría y en el doctorado, pues les hemos mandado por ahí en la retroalimentación, hay que definir qué es la enseñanza tradicional para poderla criticar. Algunos modelos, por ejemplo, Pilar también hablaba un poquito la semana pasada de estilos de aprendizaje, pues para algunos de nuestros estudiantes el estilo de aprendizaje teórico es el mejor. Y con ese podemos desarrollar competencias. Veremos más adelante que algunos de estos modelos, por competencias, no son estrategias de aprendizaje. Es decir, el trabajar por competencias no necesariamente implica que cambiemos nuestra forma de enseñar, sino de hacerlo bien, de lograr que algo se aprenda bien. Pero bueno, ¿qué queremos entender por aprender algo bien? Voy a poner un pequeño ejemplo de qué es lo que esperaríamos en general de alguien que supiera física. Está bien difícil el modelo. Ahora no jala. ¿No? ¿Tiras? No la ves. Ah, ok, ahí está. Va a salir 20 veces. Hace rato no se tardaba tanto. Sí. El sonido. Ahí está conectado al sonido. Fíjate de aquí si sale, de acá no está haciendo mal contacto. Sí, acá, ¿no? Sí. Necesita límites y patrones normales. Volar una bombita en la noche no me parece muy Pues sano. repito la instrucción. Hola, madrecita. Se acabó. Hay que regresarlos a la escuela. Estoy contigo, Marge. Lisa, ven acá. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Repite los skills para que se Sí, escuche. es que te digo que tu mouse está medio raro. Ahí, hacia arriba. Sí, pues. Ahí está. Me preocupan los niños, Homero. Lisa se ha vuelto muy obsesiva. Ayer la sorprendí tratando de disecar su impermeable. Ya lo vi. Esa máquina de movimiento continuo que hizo no sirve para nada. Cada vez camina más rápido. Mi bar no va muy bien tampoco. Necesita límites y patrones normales. Volar una cometa en la noche no me parece muy sano. Hola, madrecita. Se acabó. Hay que regresarlos a la escuela. Estoy contigo, Marge. Lisa, ven acá. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica.
Ok, bueno, el cartón anterior pues nada más fue para ver qué es lo que esperaríamos en la escuela que alguien supiera de física. En el entendido de lo que menciona Barojas, de saber hacer algo bien. Por desgracia, pues nuestra experiencia, la de todos nuestros estudiantes que son profesores, la gran mayoría, dicen que a final de cuentas no se sabe del todo bien lo que es física. Alguien me comentaba en alguna ocasión, cuando uno mismo era reticente a la parte de saber qué se trataban las competencias, dice, bueno, no enseñamos por competencias, en realidad sabemos, o saben nuestros estudiantes física al terminar nuestros cursos. La verdad es que nos damos cuenta, ya incluso tiempo después, que no. Y por ahí, pues, las investigaciones que están realizando, tanto en la maestría como en el doctorado, pues van enfocados a tratar de que estos conceptos de física, en general, pues se les queden, que tengan que sean significativos para ellos, que tengan un aprendizaje a largo plazo. Y bueno, estos modelos por competencias buscan apoyar. Claro que no hay que perdernos en que son la panacea, no lo son. Pero como comentó el doctor Mora en la reunión del APT de San Luis Potosí, pues es lo que hay que estudiarlo, incluso para poderlo criticar. Porque algo que es recurrente cuando uno pregunta a los profesores de física es, no, esto es una moda y esto va a pasar. Y más adelante demostraré que ni es tan moda ni va a pasar tan pronto. Pero bueno, como yo comentaba, titulé la presentación Modelos por competencias. No existe un único modelo. Barojas nos presenta varios y algunos de estos pues ya nos hemos ido familiarizando por el trabajo, por lo que sea. Tenemos por ejemplo las competencias que pide desarrollar el programa PISA, que tanto nos están machacando, sobre todo para estudiantes de nivel medio superior. Este tipo de competencias tienen que ver con problemas contextualizados y desarrollar cierto tipo de habilidades, sobre todo habilidades para poder resolver este tipo de problemas. Hay otras que surgieron hace algún tiempo que son para docentes del nivel medio superior de la Secretaría de Educación, que va enfocada básicamente también a atender lo que es PISA. La UNAM, aquí lo desconozco un tanto, no sé si vía MADEMS trabaja en algo de este estilo, porque eso es lo que propone Barojas. Nosotros algunas conocimos que le llamaban destrezas universitarias o alguna cuestión por el estilo, que a final de cuentas es competencias. Competencias en el sentido amplio del término, y este es otro de los problemas que tienen los modelos por competencias. Han llegado a tener tan mala fama que a veces más bien lo que buscamos o lo que buscan las instituciones es cambiarle el nombre. Usted está haciendo competencias aunque no sepa que está haciendo competencias. En la UNAM, estoy hablando de una presentación que tuvimos por ahí de 2010, alguien nos dijo, es que aquí no le llamamos competencias, se les ha llegado a llamar destrezas universitarias. Y cuando uno hace el empalme entre lo que son las competencias y lo que son las destrezas universitarias, es exactamente lo mismo. Entonces es otra de las cosas que necesitamos conocer para que no nos engañemos. Otro es el proyecto Tuning, que está dirigido sí a maestros de enseñanza de ciencias, pero a diversas carreras. Y esto es algo muy importante y es un tema que voy a abordar. Hay otros esfuerzos ya internacionales, como el de la Universidad de Rogers, las normas de la UNESCO y el espacio antropológico del saber, que por ejemplo Barojas es lo que trabaja. Por ahí, sobre todo los estudiantes de doctorado tienen por ahí un par de papers que tienen que estudiar, si no me recuerdo, en el seminario 3, y tiene que ver con la parte de lo que trabaja Barojas, uniéndolo con el TADIR y este tipo de situaciones que verán más adelante. Pero bueno, como vemos, pues, y como estos modelos hay más, el propio Instituto Politécnico Nacional maneja un modelo por competencias, pero que es curioso, lo maneja de manera diferente para el nivel medio superior que para el posgrado y hace una serie de problemáticas. Y algunas otras universidades retoman alguno de estos modelos y lo aplican directamente en su institución. Yo aquí me voy a detener básicamente en el proyecto Tuning. ¿Por qué? Bueno, porque es el que más me ha tocado estudiar y les voy a comentar por qué. Este modelo Tuning, este informe Tuning, en realidad no es tan conocido como uno pensaría, en función de que es un proyecto que inició en Europa por ahí del año 2000, si no mal recuerdo. Tuvo cierto éxito en el espacio educativo europeo, en el proyecto Erasmus y este tipo de situaciones, donde lo que hacen es estudiar diferentes carreras y proponer una serie de habilidades a desarrollar en esas carreras, que sea uniforme en ese momento para las universidades europeas que están en el proyecto Erasmus.
Tienen éxito porque, bueno, a pesar de ser Europa, pues es un territorio relativamente pequeño, se puede comunicar y tienen algunas otras ventajas como el intercambio, la movilidad, etc. Y se busca hacer este mismo proyecto en América Latina. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Bueno, a partir de 2004 se busca hacerlo para América Latina. Se buscó desarrollar las competencias para cierto número de programas. Se hace para 20 programas en este primer intento. Y es curioso, el último programa que se incluyó, casi de rebote, fue los programas de física. Ahora, ¿qué entiende por programas de física? Porque aquí nos vamos a meter en un problema. A diferencia de Europa, que una licenciatura en física es más o menos uniforme, con sus respectivas particularidades, ya no digamos en América. Aquí mismo en México, pues los programas de física son muy diferentes. Por ejemplo, el que tiene la Universidad de Puebla, el que tiene la licenciatura en física y matemáticas del Politécnico, que es otro perfil, el que tiene la UNAM, el que tiene, por ejemplo, la UAM, el que tiene incluso la Universidad de las Américas, que es ingeniería física. Entonces, bueno, aquí habla de 3 tipos de física, de programas de física, así los divide, que es física tradicional, que es las licenciaturas de física, le llama física teórica en algunos países. Aquí es un terreno escabroso a lo que le llama física aplicada. Ahí considera programas de ingeniería física, biofísica, física aplicada como tal. Y es curioso, incluye programas de física educativa a nivel licenciatura. Es difícil encontrar programas de física educativa a nivel Latinoamérica y lo podrán constatar nuestros estudiantes, los compañeros colombianos, los chilenos, que en realidad pues programas de física educativa a nivel licenciatura no hay como tales. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia en Colombia, lo que tienen es un programa de educación en física que puede tener sus diferencias, es decir, no entraría tanto en este tipo de programas que estudia tuning como física. Bueno, ¿en cuántos países se trabajó el proyecto tuning? Se trabaja en 12 países, evidentemente incluye México. ¿Qué es lo que hace el estudio tuning? Dice, bueno, vamos a tomar a 4 agentes que participan en un programa de física: estudiantes, académicos, egresados y empleadores. Y aplica una serie de encuestas para poder después determinar cuáles son las competencias que se deben desarrollar en ese programa, qué habilidades. Y bueno, pero vemos qué pasó con la participación en México. Estos son los 12 países que participan y podemos ver que en México la participación se redujo a 16. A 16 personas que se les pregunta qué es lo que pasaría con las competencias. En principio no dejaría de ser un bonito ejercicio si quisiéramos verlo así. Pero en realidad es importante la baja participación, dado que este informe tuning, número 1, tuvo muchos recursos económicos para poderse trabajar. Y número 2, algunas universidades, como mostraré más adelante, lo tomaron como base para realizar sus programas de física. Entonces, bueno, cuando yo conozco esto por ahí del año finales de 2009, principios de 2010, pues me causa una gran curiosidad. O sea, ¿qué validez podría tener este tipo de estudio para México en particular cuando tiene tan poca participación? Y fíjense, por ejemplo, es curioso que no se entrevistó ni a graduados ni a empleadores. No es el único país. Por ejemplo, en Chile tampoco se entrevistó a empleadores y únicamente se entrevistó a un graduado. Esto pues empieza a causar curiosidad. Bueno, ¿cómo se hizo este estudio? Porque bueno, pareciera que a pesar del formato tan profesional en el que lo presentan y todo esto, pues no pareciera ser algo que pudiera ser válido para nuestro medio ambiente. Tuning lo que hace es proponer una serie de competencias, es decir, usted como un graduado en un programa de física, tomando en cuenta las particularidades que ya señalé, esto es lo mismo para un ingeniero físico que para un físico, que para un biofísico, por ejemplo. Debería de tener este tipo de competencias. ¿Y para la física educativa? También, sí, para física educativa también. De ahí, por ejemplo, es también importante que nuestros estudiantes lo conozcan. Al final de cuentas van a ser egresados de un programa de física.
en este caso de física educativa. ¿Y deben incluir todas o...? Es a lo que vamos, es a lo que vamos. En un momento voy a mencionar cómo fue que se eligieron, porque también es un proceso bien interesante, ¿no? Bien interesante y patético, pero bueno. Lo que sí voy a mencionar es que son 22 competencias. Algo que sí hace, curiosamente, el programa de física, el apartado de física, en comparación a los otros 20 programas, es que no nada más formula las competencias, no nada más las propone, sino que sí hace todavía una división sobre cómo las caracteriza. Por ejemplo, habla de competencias metodológicas, que no voy a leer todas, evidentemente voy a leer alguna que otra, que sí son cuestiones que ya de hecho sí hacemos. Cuando uno le pregunta a los profesores que dan en escuelas de física, como puede ser FM, como puede ser la UNAM, te dicen, no, bueno, esto sí lo hacemos ya de hecho. Por ejemplo, la primera, plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como experimentales, mediante la utilización de métodos analíticos, experimentales o numéricos. Eso todo mundo lo hace. Lo curioso aquí fue que cuando les decíamos, esa es una competencia, te decían, no, no es cierto. Ya cuando lo leen dicen, no, pues es que sí lo hacemos. Otra, sintetizar soluciones particulares extendiéndolas hacia principios, leyes o teorías más generales. No le veo yo ningún problema. Entonces, bueno, una última, que habla de competencias instrumentales. Estamos hablando dirigidas, por ejemplo, a la parte experimental. Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de trabajo en el laboratorio. Entonces no hay ningún tipo de problema ahí. Habla de otras que sí son muy interesantes, porque la gran mayoría de los entrevistados, como mencionaré en un momento, no las considero importantes. Y una que me parece fundamental es la competencia 22. Estamos hablando que es para físicos de cualquier ámbito, como ya mencioné, y nos habla de conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la física, demostrando disposición para colaborar en la formación de científicos. ¿Por qué nos pareció importante? Bueno, nosotros que trabajamos no únicamente en la parte de investigación educativa, sino que hemos trabajado como profesores, sabemos que como físicos, si hubiéramos tenido esa habilidad, no tendríamos a veces tantos problemas cuando empezamos a dar clases. Muy pocas escuelas están desarrollando esta parte de esta competencia o esta habilidad. Finalmente, divide otra que no desarrollamos tanto como físicos o pensamos que no es tan importante, que son las competencias laborales y sociales. Por ejemplo, algo que a los físicos en general, sobre todo a los físicos teóricos, nos cuesta mucho trabajo, demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión, tales como el trabajo en equipo, el rigor científico, el autoaprendizaje y la persistencia. A veces, y platicando con algunos colegas, mencionan, es que eso es del área de humanidades, de ciencias sociales. O sea, en muchos programas de física, y hablo del que a mí me corresponde, por ejemplo, que es el de la superior de física y matemáticas, casi no hay materias que tengan que ver con esta parte, en principio. Y después la gente que trabaja competencias me dice, no, es que eso lo puedes desarrollar en tu clase de física teórica, en tu clase de termodinámica puedes desarrollar ese tipo de habilidades. Pero bueno, esta es la parte pues ya bonita, ya digerida. Dicen, eso es lo que usted tiene que desarrollar. Y voy a las preguntas que me hacían. ¿Cómo? Voy a hacer un poquito de retrospectiva, pues, ¿cómo fue que yo ingresé a esto? El Politécnico, y por ahí aquellos profesores que son del Politécnico, y algunos externos, pero sobre todo en el Politécnico, habrán visto que en el correo institucional llega algo que se llama Seminario Repensar las Matemáticas. Bueno, yo en una de esas ediciones estuve inscrito, y precisamente salió una de las conferencias que era el proyecto Turing, pero en matemáticas. Y entonces me interesó mucho, dije, bueno, si es para matemáticas, ¿qué pasaría con la parte de física? Ya nos empezamos a ver. Entonces, decidimos un grupo de profesores, colegas que estamos haciendo esta investigación, ver, bueno, ¿qué pasaría si rehacemos el Turing en la parte de física para México? En función de que, bueno, insistíamos que 16 personas no eran como que representativo para validar esto. Y entonces lo primero que hacemos es querernos contactar pues con quienes hicieron el estudio Turing. Aquí lo que encontramos fue que la gente de física, y es curioso, quien coordinó en México, nunca nos contestaron. Y ya después, en la reunión del ICPE de 2011, un profesor que eventualmente fue de los que supo cómo estuvo, nos dijo, mira, la situación fue, o Turing lo que buscó, fue que este tipo de estudios se centrara no en escuelas
que fueran las más representativas del país. Porque lo natural hubiera sido, por ejemplo, que en México el informe Tuning o el reporte Tuning hubiera estado coordinado por la UNAM. Por ejemplo, una de las escuelas grandes, ya al menos el TEC de Monterrey, por los recursos. No, se buscó que precisamente universidades pequeñas se vincularan con este proyecto para, bueno, pues precisamente se pudieran hacer vínculos con el resto de la comunidad. En el caso de México, la parte de física se hizo en la Universidad de Sonora. Y me platicaron cómo estuvo el asunto. Llegaron las encuestas, no podía yo asegurar que el recurso es una plática, puede ser teléfono descompuesto, pero lo que hizo el profesor fue, le aplicó las encuestas a su academia y a su grupo. Por eso únicamente son académicos y estudiantes. Son 9 académicos y 7 estudiantes. Pues con eso nos dejó que todavía fue menos representativo el estudio. A pesar de que la Universidad de Sonora pues tiene algunas cuestiones de prestigio por ahí en física, pues no es el Politécnico, no es la UNAM, mucho menos, no la UAM. Entonces, bueno, nos decidimos rehacer el proyecto. Resultó curioso que la persona que dio el seminario de repensar las matemáticas fue la doctora María José Arroyo. Ella es de la UAM y ella resulta que fue la coordinadora de matemáticas a nivel latinoamericano. Y nos dio una entrevista para platicarnos cómo estuvo el asunto y nosotros le platicamos nuestro proyecto. Y nos dijo, miren, me parece bastante bien, pero les voy a hacer algunas observaciones que no hicimos nosotros, incluso en matemáticas. Dice, número 1, primero averigüen cuál es la percepción de los profesores sobre el modelo por competencias. Porque como se hizo, al menos en matemáticas, fue que se conjuntó a los profesores, se mandó una invitación a las universidades para participar. Y lo que se hizo fue, bueno, ¿quién quiere ir? Cuando estaban reunidos, les repito, esto fue en la UAM, la parte de matemáticas, tenemos que hacer las competencias para los programas de matemáticas. La primera pregunta es, ¿qué son competencias? Entonces, había que averiguar primero qué pensaban los profesores sobre las competencias para ver si puede o no tener éxito un modelo de este estilo. Y una situación que fue muy, muy interesante y que nos ayudó fue, número 1, ya no tiene caso que rehagan las competencias, esas 22 ya están. Y es un documento que a final de cuentas está suscrito y validado a nivel latinoamericano. Pero lo que sí pueden hacer es ver cuáles son consideradas importantes y cuáles en realidad son llevadas a cabo por los profesores en las facultades de física. Eso es más interesante. Ya no tiene caso que vuelvan a rehacer las competencias porque prácticamente van a caer en las mismas. Y la segunda observación que nos hizo fue básicamente para física y matemáticas. Dice, nosotros cometimos el error de sí seguir los 4 agentes que marca el modelo Tuning: académicos, estudiantes, graduados y empleadores. Dice, el problema que ustedes en física, al igual que tenemos en matemáticas, es que, en general, ¿quiénes son los empleadores de físicos o matemáticos? Las propias universidades. Entonces, es muy difícil encontrar empleadores de manera que pueda ser representativo en un estudio. En el caso de física, sí hay más empleadores, aunque encontrarlos es muy complicado. Por ejemplo, tratamos de ponernos en contacto con gente del Banco de México. Hay físicos trabajando en el Banco de México. Buscamos, por ejemplo, gente que está en la parte aeroespacial en Ensenada, que también está empleando físicos. Pero es complicado no tanto contactarlos a ellos, sino a sus empleadores, aunque sí estamos tratando en esta etapa del proyecto de hacerlo. Porque sí es importante ver qué piensa alguien que no es físico, pero que emplea físicos de lo que debe saber un físico, aunque parezca trabalenguas, ¿no? Entonces estas fueron las recomendaciones que nos hizo la doctora Arroyo de la UAM. Después tuvimos la suerte de que Osvaldo de Melo vino a hacer una estancia en la Superior de Física y Matemáticas. Y resulta que de Melo es el coordinador para Cuba del proyecto Tuning en física. Y bueno, pues también nos dijo más o menos cómo estuvo ahora sí directamente la discusión en física. Nos dijo, mira, se hizo una situación de ponernos a platicar qué es lo que creíamos que era importante para que supiera un físico. De ahí que por eso se hicieron las divisiones que mostré hace rato. La parte metodológica no tuvieron tanto problema, de hecho ahí tuvieron problema para eliminar algunas competencias que algunos creían importantes y otros no. Y en otras que cayeron en una especie de duplicidad. Es algo curioso para los estudiantes que están ahorita en el seminario 2. Ellos tuvieron que ver, se les dejó como tarea, leer la parte del 4.6 del Tuning.
Y pocos dieron alguna opinión sobre las competencias, más bien se fueron sobre la parte estadística. Que bueno, es algo de lo que preguntaba la actividad, pero hubiera sido bueno que profundizaran un poco. Y tuvieron mucho problema en la última parte que señalé de competencias laborales y sociales. ¿Por qué? Por algo que es muy, muy entendible. Dice, a nosotros no nos desarrollaron ese tipo de competencias. Y él me ponía un ejemplo y dice, mira, por ejemplo, para mí, en el caso de la facultad en Cuba, dice, nosotros como estudiantes sí tenemos que llevar obligatoriamente deportes. Y si para mí sí es algo importante que un físico, o cualquier profesionista, pero en particular estamos hablando de físicos, tengan actividades deportivas. Dice, y muy pocas, dice, casi ninguna me hizo eco en que se incluyera ese tipo de competencia. Entonces ahí es donde tuvieron más una serie de problemas más complicados. Pues bueno, ya con esto voy a otra parte. Bueno, ¿por qué sería importante estudiar las competencias? Ya mencioné lo que dijo el doctor Mora en su momento. Él comentó, bueno, pues es que es algo que hay que moverse. Una frase que tiene mucho el doctor Mora es, hay que moverse hacia donde la comunidad se está moviendo. Puede que no nos guste, de hecho, yo no soy un convencido total de las competencias, pero de lo que sí estoy convencido es que hay que estudiarlas, porque es el modelo que nos están, la palabra tal vez no es la correcta, pero nos están imponiendo. Y en algunos lados hasta ha funcionado. Y esto me lleva a que, por ejemplo, no es una situación exclusiva de México. Por eso hablaba hace rato de si las modas, no sé qué. En realidad es un modelo que está ahorita en boga a nivel internacional. En la World Conference of Physics Education del año pasado en Turquía, tuve la oportunidad de entrar a la conferencia de este profesor de la Universidad de Queensland en Australia. La construcción de la percepción de física y los físicos sobre, en la parte de pregraduados, de los que están entrando. Y después de discutir con él, dice, mira, nosotros tenemos el mismo problema en Australia. No le queremos llamar competencias. Dice, en inglés tenemos la ventaja de llamarle skills. Y olvídate, nos quitamos de broncas. Pero sí también lo tenemos que estar estudiando. Y ahorita hemos podido tener un intercambio, estamos preparando por ahí un paper con él, comparando lo que se piensa en México de lo que se piensa en Australia sobre este modelo en físicos. Esta es una de las razones por las cuales hay que estudiar el modelo, este tipo de modelos. Bueno, porque se está haciendo en todo el mundo. Entonces hay que ver para lo que se está haciendo en otro lado. Pero una razón que me pareció más importante es la siguiente. Cuando estaba dando el doctor Mora su conferencia en la APT de San Luis Potosí, a la hora de las preguntas, un profesor dijo, es que nosotros ya nos impusieron el modelo en la Universidad de Zacatecas. Entonces, pues ya no nos quedó de otra, ahora tenemos que aprender sobre la marcha. Me puse a averiguar un poco más y lo que está presente aquí, difícilmente se verá en la cámara, pero lo voy a platicar. Es lo que marcan como perfil de egreso de la licenciatura en física en la Universidad de Zacatecas. Y lo que hicieron, y este es un plan que es el plan de estudios 2011, es el que está actualmente. Lo que hicieron fue copiar todas las competencias de tuning y sobre ellas están trabajando. Entonces no es algo que sea una moda, no es algo que sea puede ser una ocurrencia o no, pero bueno, ya está plasmado. Ya hay una universidad, al menos en física, que está trabajando esto. En otro caso que conozco un poco más de cerca, que es el de la Superior de Física, en el Instituto Politécnico, se está moviendo hacia trabajar por competencias. Entonces, sí vale la pena estudiar qué es lo que está pasando aquí. Ya con estos antecedentes, lo que hicimos, bueno, vamos a rehacer esta parte del informe tuning. ¿Qué es lo que piensan los profesores sobre las competencias? Entonces dijimos, vamos a ver 3 aspectos fundamentales en este proyecto. Número 1, ¿cuál es la percepción que tienen los profesores de física en México sobre el modelo por competencias? 2, de las competencias que ya propone Tuning, en específico para los físicos, ¿cuáles en realidad se consideran como importantes por parte de tanto profesores, estudiantes y graduados? Eliminamos, a sugerencia de la doctora Arroyo, la parte de empleadores, aunque por ahí lo tenemos pendiente de tratar de averiguar qué pasa con empleadores. Porque, por ejemplo, en el gráfico que mostré sobre quienes habían entrevistado empleadores, Cuba tiene mostrados 8 empleadores. Y cuando hablamos con Demelo, pues se nos hizo curioso, oye, pues, ¿a quiénes consideraste tú empleadores? Dijo, pues al director de Ciencias Nucleares del Instituto de Ciencias Nucleares en Cuba, el director de la facultad. O sea, caía en lo que nos había dicho la doctora Arroyo, eran de todos modos académicos.
Entonces esto nos reforzó la idea de que por el momento tal vez sería conveniente no considerar la parte de empleadores. Y finalmente ver cuáles eran las competencias que en realidad se consideraba que se están llevando a cabo. Porque de estas 22 propuestas, pues puede sonar muy bonito en papel, como ya lo vimos en la parte de la Universidad de Zacatecas. Usted tiene que tener ese perfil de egreso. De eso a que lo tenga, pues hay una diferencia, ¿no? Y había que averiguarlo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues aquí algo que nuestros estudiantes deben de ser conscientes y algo que le hemos hecho énfasis, tanto en la retroalimentación como cuando hemos tenido oportunidad de verlos, es que hay que asistir a los eventos, los congresos, sobre todo aquí en nuestra región, en México, porque muchas veces somos todavía un grupo pequeño, la gente que estamos haciendo física educativa, y en base a eso nos podemos apoyar. Entonces, lo que buscamos era que básicamente tener más de 16 participantes, que es lo que reportó México. Entonces, tuvimos una buena respuesta. En este caso, por ejemplo, tuvimos respuesta del TEC de Monterrey con el grupo de Genaro Zavala, en el grupo de la Universidad de Nuevo León con Juan Carlos Mendoza, un gran apoyo, por ejemplo, por parte de Manuel Sandoval, en la Universidad Politécnica del Golfo y en el Tecnológico de Comalcalco, con Jorge Barojas en la UNAM nos echó mucho la mano, y así, varios de los colegas con Juan Tapia en la Universidad de Baja California, aquí mismo en el Politécnico. Entonces, al momento, al día de hoy, tenemos una respuesta de más de 100 encuestas. Y bueno, lo que les voy a presentar ahora en esta etapa, pues es un poquito de los resultados que hemos ido obteniendo. En esta primera parte de qué percepción se tiene sobre las competencias por parte de profesores de física, estudiantes de física y graduados de física que pueden ser profesores de física también, que fue la gran mayoría que encontramos, profesores que dan en nivel medio superior o que están ya no en facultades de física o de ciencias, pero están enseñando física, siendo egresados de física. Lo pudimos dividir en tres partes. Primera, muchos que tienen una buena percepción del modelo, pero dicen que que debe de capacitarse. Dicen, bueno, ¿cuál es la percepción que tienen sobre el modelo? Dicen, bueno, es mínimo prepararse en un nuevo modelo, actualizarse. Y algo que sí mencionan muchos es que no hay mucho conocimiento al respecto. Algo que es curioso, al menos aquí en el Politécnico, es que muchos de los profesores nos dicen, es que es lo que dice el nuevo modelo educativo del Politécnico, es que se debe trabajar por competencias. Algo que es curioso es la palabra nuevo. El modelo es del año 2000 y se habla del año de 2000-2025. Y estamos en el 2013 y le siguen llamando nuevo modelo. Entonces, como que han oído hablar de eso, pero tienen una percepción más o menos buena, pero dicen que se tienen que capacitar. Entonces eso me expresa también que tienen no demasiado conocimiento. Es algo similar a NTICS, ¿no? Exacto. Ya son de hace 20 años. De hecho, una de las respuestas, algunas, no muchas de las respuestas que logramos obtener es que al trabajar por competencias quiere decir meter TICS. Mucha gente lo empata, tiene ese error conceptual. La siguiente parte, pues, quienes tienen una mala imagen del modelo. Pero aquí le pusimos por desconocimiento. Hablan del modelo sin haberlo conocido siquiera a fondo. Nos dicen, bueno, mira, lo que se trata de ese modelo es de medio matarse en elaborar estrategias de enseñanza de tal forma que al profesor no le quede tiempo para investigación y actualización en estos métodos. Carlos lo debe de saber por las respuestas que ha recibido, por ejemplo, para un diplomado que se está dando aquí en el CICATA, ¿no? Este fue muy curioso, este es de un doctor en física que nos dice, mira, no entiendo la pregunta y no sé qué es esto del modelo basado en competencias. Y lo curioso es que él es de los que participó en la reestructuración de planes y programas en su escuela. Y hay quienes se van por otro lado que nada tiene que ver con la pregunta. Nos dicen, desconozco actividad alguna donde se reúnan profesores para intercambiar experiencias. No sé qué tenga que ver con el modelo, pero bueno, es el tipo de respuestas que recibimos. Hubo un tercer grupo de respuestas que sí nos fue muy interesante. Son aquellos que tienen una buena percepción, pero que sí conocen el modelo. Una buena percepción no quiere decir que digan, está todo bien, porque eso también nos lleva como a decir, bueno, en realidad no lo conoces porque debes de conocer también las desventajas que tiene. Y por ejemplo, este de la Universidad de Coahuila, nos dice, hay profesores que se informan cada día más sobre este modelo, pero ello depende sustancialmente de las exigencias o sugerencias de los directivos de cada escuela. También hay profesores a los que no les interesa este tema en lo más mínimo,
pero la verdad es que los más activos para informarse lo hacen únicamente porque así se los han solicitado. Esto fue algo que, por ejemplo, con profesores también del Politécnico nos han dicho, mira, yo voy a los cursos de competencias y todo esto por puntos. Eso se da en todos lados. Pero bueno, al menos se han tenido una pequeña capacitación. Entonces, estos fueron tres categorías en las cuales pudimos dividir. Hay una parte más profunda, o sea, hemos hecho un estudio mucho más profundo que esto, y que de hecho pues ya lo hemos podido publicar. Está en el número de diciembre de la revista LACPE, sobre todo para los estudiantes que quieran profundizar un poco en el tema, pues pueden buscarlo ahí. Y aquí, bueno, aquí sí tenemos un poquito más de estadística. ¿Qué porcentaje de profesores dicen que no les interesa? ¿Cuáles les dicen que sí les interesa? Hay algunas preguntas más interesantes como si creen que va a tener éxito el modelo o si está teniendo éxito el modelo. Y las respuestas más interesantes de quienes conocen el modelo nos dicen, mira, este modelo no es evaluable el día de hoy. Tienen que pasar 2 o 3 generaciones para saber qué pasa con el modelo. Algunos, bueno, mira, para física no me sirve el modelo por competencias. Es un modelo que es más bien para nivel medio superior. Y a profesores de nivel medio superior, de vocacionales sobre todo, que participaron en el estudio, nos dicen, mira, es un modelo que está bien para la primaria y la secundaria. Algo de lo que mencionaba Pilar en el seminario pasado. Bueno, la siguiente que les voy a mostrar es ya algo que es un poquito más interesante. Hablamos de 22 competencias. Y a los profesores se les preguntó, bueno, mira, de estas 22 competencias, dime cuáles son las que tú consideras más importantes para un graduado en física. Y una segunda pregunta, de estas 22 competencias, dime cuáles consideras que son las que más se llevan a cabo, las que en realidad se realizan. La respuesta que obtuvimos fue 0. Nadie nos quiso contestar en un principio. Y ahí recurrimos pues a los amigos. Me dice Jorge Barojas, cambia la pregunta, cámbiale una palabra, llámale actividades, no le llames competencias. Estás obteniendo que la percepción que se tiene del modelo es malo. Pero si tú le llamas actividades, después que cuando lo lean van a decir, ah, esta sí me parece importante. Así lo hicimos. Y obtuvimos una respuesta bastante nutrida, como les comentaba, pues arriba de 100 respuestas. Eso fue por un lado. Porque también cuando lo hicimos de manera presencial en el taller de Puebla, el año pasado tuvimos la oportunidad y recibimos muy pocas respuestas, porque al hacer la presentación, para ver si nos daban la ayuda contestando los cuestionarios, precisamente fue el error que yo tuve, llamarle competencias. Entonces muy poca gente me quiso contestar. Pero bueno, ya cuando tuvimos como actividades, tuvimos una respuesta bastante interesante. Como pueden ver, aquí tenemos las 22 competencias y hay algunas que son consideradas muy poco importantes. Hay una la que yo mencioné cuando leí de la parte de resolver problemas, pues prácticamente todos dicen que sí es importante. Pero bueno, una cosa es considerar cuáles son importantes y cuáles son en realidad llevadas a cabo. Mario, perdón. Sí. En tu tabla, de los 100 que entrevistaste, 23 nada más dijeron que la 1 era importante. Sí, a pesar de que era la más importante, ¿no? 23 fueron los que contestaron. ¿Cuántas competencias podía elegir cada uno? Todas. Incluso alguien podía elegir las 22, o podía no elegir, o podía elegir al menos una. Eso sí, como lo hicimos por sistema, sí te pedía al menos una, aunque estaba abierto a elegir a las 22. Nada más un comentario. Tuning hace un ejercicio similar, pero Tuning lo hace dando la oportunidad de contestar 6. Nosotros no quisimos dejarlo restringido a 6, porque incluso uno cuando lo leía decía, bueno, es que yo creo que son importantes 7, 8, 10, ¿no? Entonces dijimos, no, vamos a dejarlo abierto a las 22. Esto nos representaba un problema estadístico un poco más fuerte, pero bueno, no nos podemos quejar si lo podemos hacer con algún paquete, con el SPSS, cualquier cosa, que no es tan necesario para esto, ¿no? Sí, mira, Entonces, o sea, de 100 personas, vamos a ponerlo en términos cerrados, la cuarta parte solamente consideraron que, digamos, la más importante de las competencias, habilidades, o como se le llamara, era la 1, o sea, nada más. La consideraban importante, no la más importante. Aquí no bueno, es digamos, es la que tiene mayor frecuencia. Sí, ¿no? sí. Pero, o sea, sí me sorprende que no fuera, digamos, 75 o algo así, pues, ese Sí. resultado. Sí, a nosotros también nos llamó bastante la atención. Ahora, aquí yo menciono que vamos alrededor de 100. Tienes razón, no son los 100 en total los que están reflejados en esta gráfica. Hicimos algún corte que es lo que representa esta gráfica porque lo mandamos en algún momento a un paper.
pero más o menos es representativo, es una muestra representativa, si queremos verlo así. Tiene razón, estadísticamente no son los 100, es un poco menos. Pero la siguiente gráfica me parece más importante. Una situación que presenta Tuning como propuesta, pero no lo hace ya más formal, es decir, bueno, vamos a ver cómo está distribuido las competencias que están más realizadas, o que se consideran más realizadas, con las que se consideran más importantes. Y a ver qué es lo que pasa. Las graficamos. Y Tuning lo que dice, bueno, vamos a dividirlo en 4 cuadrantes. Tuning dice que lo hace. Quienes puedan ver el informe Tuning está abierto, lo pueden ver. Como repito, los estudiantes de doctorado no nada más lo pueden ver, lo tuvieron que ver. Y obtuvimos lo siguiente. Estos 4 cuadrantes nos representan una información diferente cada una. Este primer cuadrante nos habla de competencias que son consideradas, que sí se realizan y que son consideradas importantes. Para un programa real de estudios, estas competencias ya no representan ningún problema, porque se están llevando a cabo y son consideradas importantes. Y pues por ejemplo aquí está citada la competencia 1, esta de realizar problemas, la competencia 5, si no mal recuerdo, que es hacer una clara distinción entre física clásica y física moderna. Pero si se fijan son pocas. De las 22 aquí en este cuadro son 4. El segundo cuadrante tampoco representa tanto problema, porque son competencias que son consideradas, pues sí, poco importantes, pero que los profesores consideran que sí se están llevando a cabo. Una situación, este cuadro se está haciendo únicamente con los profesores, porque son los que nos pueden decir, a final de cuentas, si están o no realizando ellos esa competencia en su medio. Y por eso está normalizada. Aquí, bueno, estas competencias se están llevando a cabo a pesar de que no las consideran significativamente importantes. Por ejemplo, hacer modelación y simulación computacional de problemas de física no la consideran importante, aunque sí consideran que está pues, relativamente realizada. Esto es curioso porque algunos otros profesores me decían, es que a nosotros no nos gusta la parte de cómputo. Sobre todo los profesores ya de mayor edad, que no quieren hacer modelación, dicen, no, mira, como decía Pilar, pues clases de GIS, pizarrón y saliva, ¿no? GPS, como dice Barojas. Pero bueno, tampoco no se considera tanto problema. El problema está en estos 2 cuadrantes. Este cuadrante 3 no representa pues, tanto problema en principio porque son competencias que no se consideran importantes, pero pues de todos modos no se llevan a cabo. Y aquí es donde yo decía que entramos en problema con programas como el de Zacatecas. Porque si ya está, que se debe tener ese perfil, pero es algo que no se considera ni importante y no se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué sentido tendría tener esas competencias en principio, no? Y aquí algo que me causó pues algo de extrañeza es la competencia esta que les platiqué de la parte de proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de física. Y es curioso porque, pues, todos los que hemos estudiado en alguna facultad de física, en la carrera de física, sabemos que el principal mercado laboral es dar clases. Y aquí es curioso que los mismos profesores no consideran importante este tipo de competencia, desarrollar este tipo de competencia. No todos, debo de reconocer, porque si incluso, si se fijan, no está tan abajo, está alrededor de un 50%. Pero bueno, sí está dentro del cuadrante que se considera poco importante y poco atendido. Aquí es curioso porque aquí sí tuvimos que hacer un estudio de los diferentes programas de física para ver, bueno, cómo empata con las materias mismas, ¿no? el desarrollo de las competencias. Y haciendo un comparativo rápido, por ejemplo, la Escuela Superior de Física no tiene como materias obligatorias situaciones de historia de la física o didáctica de las ciencias. Y en otras facultades como Puebla, por ejemplo, son materias obligatorias, donde incluso hay cursos como los que da el YOSIP, que sí son optativos, de física, didáctica de la física, pero tiene un nombrecito particular que le da no lo recuerdo, pero bueno, que van más orientadas hacia la parte didáctico-pedagógica de la física. Incluso, aquí hemos tenido problemas con, practico rápidamente el caso de la Universidad de Coahuila. Ellos empezaron el programa de la licenciatura en física, si no mal recuerdo, por ahí de 2004. Y les dijeron, tienen que cambiar su modelo para competencias.
No lo hicimos. Lo que hicieron fue cerrarles el programa. Ahora lo reabrieron como ingeniería física. Y lo curioso es que sí tuvieron que meter materias obligatorias como didáctica de la física e historia de la física. Pero bueno, esas están dentro de este cuadrante. El cuadrante que nos preocupa más, o que nos pareció más curioso, es este cuadrante 4. Porque son competencias que son consideradas importantes y que no se hacen, que no se llevan a cabo. Entonces ahí es donde pues vemos una facilidad de hacer propuestas para que, bueno, si tú consideras que esto es importante, ¿cómo le haces para que en realidad sea atendido, para que en realidad se lleve a cabo en las asignaturas o en los programas de física? Esto estamos por publicarlo ya en un artículo en una revista chilena. Entonces, bueno, son algunos de los resultados. No quiero prolongarme mucho más, sino únicamente mencionar que el mismo modelo Turing, el mismo informe Turing sobre física, menciona dos cosas que me parecen fundamentales. ¿Y cuál sería un ejemplo de una competencia? Si me dieran 4. Ok. De que está en el cuadrante 4, ¿qué competencia? Esta, por ejemplo, la competencia 2, no lo recuerdo ahorita. Échate para atrás. ¿Lo tienes? ¿No? Sí. Pues la 6, mira. 6. ¿También está en ese cuadrante? Sí, está la 6 en el cuadrante. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios fundamentales, tanto de la física clásica como de la física moderna, que se considera importante, pero que no se está llevando a cabo. Para aquellos que hemos estudiado física, Carlos, Ricardo, que no se esté llevando a cabo, pues es... Y lo curioso es que cuando uno lo reflexiona, cuando lo ve con sus colegas, en realidad nos damos cuenta que no tenemos verdaderamente esa distinción, algunos que incluso ya trabajamos en física, ¿no? Por mencionar rápidamente una anécdota, el año pasado el propio doctor Barojas con Dolores Ayala hicieron un curso en la UAM sobre enseñanza de mecánica cuántica para nivel bachillerato. Y no pudimos avanzar de polarización. ¿Por qué? Porque los propios profesores no teníamos claros esas distinciones entre la parte clásica y la parte de la física moderna, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se puede esperar en los programas? Ya prácticamente para terminar, mencionaba que Turing, en física, algo que me resultó agradable, fue que hace una... Adelante. hace una situación interesante. Turing lo que dice es que es una propuesta de competencias, de cuáles son las competencias que debe desarrollar un graduado en física. Pero no dice cuáles son las estrategias con las que debe de desarrollarse. Y esto lo trabajamos, por ejemplo, con compañeros de la Universidad de Coahuila. Precisamente me dicen, mira, aquí mis profesores son tradicionales. ¿Un profesor tradicional puede desarrollar competencias? La respuesta, al menos, no como experto, pero bueno, como alguien que está trabajando esto, es sí. Y presentamos en la APT de Tabasco cómo se pueden desarrollar algunas de esas competencias de Turing, por ejemplo, resolviendo el problema del péndulo simple. En función de lo que menciona Barojas, que una competencia es hacer algo bien. Si usted hace bien e imparte bien el problema del péndulo simple, puede desarrollar la competencia 1, que es resolver problemas, modelarlo, porque fue una de las situaciones, hacer simulaciones, hacer distinciones entre física clásica y física moderna. Se pueden desarrollar varias, porque una situación que por la cual tienen mala fama las competencias es que se desarrolla demasiada estrategia, pedagogía didáctica, y la parte disciplinar, la parte de la física como tal, ya se deja a un lado y no se enseña. Entonces, son rasgos generales, ¿no? Pero es una de las cosas interesantes que menciona Turing. ¿Por qué? Porque Turing, cuando termina en el apartado de física, repito, hace 5 preguntas. Dice, ahí están para el que quiera continuar. La primera, las competencias son de tipo puntual o transversal. Es decir, si se desarrollan en una sola materia o a lo largo de varias asignaturas o incluso a lo largo de toda la carrera.
Algo que, por ejemplo, en el programa de la Universidad de Zacatecas sí desarrolla. Toma 3 ejes que son los transversales, que son física teórica, física aplicada y matemáticas. Entonces, ahí se van como incrustando esas competencias. Después nos dice con qué área de la física están relacionadas y en qué nivel. Un poquito regresando a las taxonomías. Básicamente, pues todos nos vamos a la de Bloom cuando estamos en esto, pero sí es importante ver si vamos a nivel 1, 2, 3, hasta el 6. Y en qué materias lo vamos a desarrollar. ¿Cómo puede evaluarse el aprendizaje de estas competencias? Bueno, pues Pilar nos mostró la semana pasada que la evaluación no es nada sencillo y con un nuevo modelo como estos, pues es más complicado aún. Se habla de rúbricas, etcétera, pero no hay un consenso general, no hay una propuesta final sobre esto. ¿Cómo puede establecerse el tiempo de aprendizaje de estas competencias? Más complicado aún, que va pegado con la parte de la evaluación. Y algo que es lo más importante y que me parece fundamental en la parte de Tuning, dice, bueno, ¿de qué manera deben de modificarse los métodos de enseñanza para favorecer el aprendizaje de estas competencias? Es decir, lo deja abierto. Dice, bueno, usted como físico debería tener estas habilidades. ¿Cómo lo desarrolle su universidad? Eso es un problema bastante interesante que me parece incluso que la Universidad de Zacatecas todavía no lo tiene del todo resuelto, que es el caso que pongo ahorita como ejemplo de que ya está trabajando por competencias. Pues bueno, esto es un rasgo general de la investigación que estamos haciendo. Todavía vamos a más porque, bueno, algunas de esas preguntas todavía no las hemos podido abordar, pero es lo que estamos trabajando con un grupo de colegas, como ya mencioné, de diferentes partes de la República en programas de física que nos están echando la mano. Pues bueno, hasta aquí yo quisiera dejar esto y pues ojalá les sea de utilidad tanto a ustedes como a nuestros estudiantes, que es lo que más nos interesa, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, aparte de las que ya se hicieron. Sí, Carlos. Bueno, fíjate, yo también tenía la misma percepción que los maestros, la verdad. O sea, vi que era como una moda, algo impuesto, y siempre el prejuicio, la reticencia, el desconocimiento, y eso es así. Yo creo que mucho hablamos o nos quejamos en México que la educación está mal, y así como que, bueno, pues que no hay maneras, estrategias para poderlo solucionar. Y bueno, este modelo, ¿no?, que se trata de proponer como una alternativa a eso que hacemos mal, al final de cuentas, a la hora de la verdad, pues, o sea, decimos que está mal, pero no lo queremos cambiar. ¿Y quiénes no los queremos cambiar? Pues los mismos profesores. Entonces, ya de entrada hay un prejuicio de algo nuevo que, pues, no sabemos, como no lo entendemos, pues, mejor lo dejamos por ahí. Entonces, o sea, mucha de la mala fama, como tú dijiste, es desconocimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, mucho entra por ahí. Pero también hay otros factores que, seguramente la doctora Pilar ya comentó. O sea, bueno, hacemos muchas estrategias, nos paramos de cabeza para que nuestros estudiantes aprendan, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que vale más? El examen escrito. O sea, puedes hacer muchas cosas para que los chavos aprendan, que vayan a no sé dónde a hacer prácticas, que midan, que trabajen colaborativamente, etcétera, pero al final de cuentas lo que más pesa es el examen. Eso por un lado. Y por el otro lado, oye, pues es que también tienes un programa súper extenso, que en 6 semanas, 20 semanas, quieres meterles toda la física y pues no hay tiempo para digerir los temas, ¿no? Y al final de cuentas te los van a preguntar. Entonces, muchos problemas, o sea, no es tanto el modelo en sí, sino que la estructura del sistema educativo no lo permite, ¿no? Es una situación ahí de las evaluaciones, de los tiempos, de los contenidos, de la misma evaluación para acceder a otro nivel, ¿no? Son muchos sistemas, entonces echarle la culpa al modelo en sí, pues pues realmente no es así. Es pues una alternativa que se puede hacer, sí se puede hacer. De hecho, muchas cosas se hacen inconscientemente tal vez, pero pues yo creo que ya los que hemos metido un poquito más al asunto, que ya superamos el prejuicio, vemos que las dificultades que se presentan a la hora de la verdad, pues son más allá de lo que uno puede controlar en el salón, ¿no? O la capacitación que uno pueda tener al respecto, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, como un comentario, y la otra parte que se me hace importante, pues es esta parte de cuáles serían las estrategias, ¿no? O sea, bueno, vamos a quedarnos con 6 competencias de las que dice el informe, pero vamos a trabajarlas, ¿no? ¿Cómo las vamos a trabajar? ¿No? Esa es como que la parte importante que algo bueno, que, de por todas ejemplo, las cosas que dijiste.
Sí, algo de lo que, por ejemplo, estoy trabajando ahorita con algunos de los estudiantes, con Beatriz Oropesa, en la maestría, por ejemplo, ella menciona que quiere trabajar con la competencia científica a nivel medio superior. Ok, no basta con que la definas, definirla, pues ya está. Hay muchos libros de que te hablan de la competencia científica. Pero sí, lo importante es esta parte que mencionas. Bueno, ya sabemos que existe, ahora cómo la puedes desarrollar, bajo qué estrategias. Una de las ventajas de lo que mencioné aquí al final es que el modelo por competencias no es un modelo didáctico. Es decir, es un modelo que usted tiene que desarrollar. ¿Cómo lo desarrolla? Y me remito otra vez a lo que comenté en un principio, es que aprenda usted que lo que haga, lo haga bien. Y estrategias se pueden combinar. Por ejemplo, las estrategias como el peer instruction. ¿El peer instruction ayuda a desarrollar competencias? Claro que sí. Entonces es un modelo que tú lo puedes adaptar para desarrollar ese tipo de competencias u otras competencias genéricas, por ejemplo. Las clases demostrativas interactivas de Sokolov ¿sirven para desarrollar este modelo por competencias? Claro que sirven para desarrollar competencias. Entonces, hay que superar ese prejuicio que tú comentas y entonces acercarse a las estrategias. Porque bueno, a veces es muy cómodo, sinceramente, decir, bueno, el modelo por competencias no sirve. Bueno, ok, no sirve. ¿Usted qué propone para mejorar el aprendizaje? No, pues tampoco propongo nada. Entonces, a muchos nos quedamos en eso. Y sobre todo en las facultades de ciencias, algo lo que comentaba Pilar la semana pasada, tú también eres físico, entonces tú también sabes más o menos los problemas que hay con la parte rígida de cómo se pretende enseñar física, ¿no? Yo aquí me he enfocado a la parte de las facultades de ciencias, pero a veces hablo de síndrome de niño maltratado, así como nos maltrataron, a veces vamos a tratar mal a los estudiantes. Platicando con profesores de vocacional que nos ayudaron en esto, los mejores maestros de física en vocacionales no son físicos, por lo general. Pues tú lo viviste en Boca 11, por ejemplo. A veces son los que más mal enseñan. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde radica nuevamente la importancia de meter estrategias didácticas, pedagógicas desde la licenciatura. Y como lo señalé aquí, pues el problema es que se considera no importante. Fíjate, un comentario nada más acerca de lo que estás diciendo. Por ejemplo, yo conozco un compañero que es ingeniero industrial y entonces le tocó dar física y pues para entenderle un poquito más acerca de lo que supuestamente le enseñaron en la carrera, buscó las maneras de poder él entenderle y entonces recurrió a otros recursos didácticos que a lo mejor los profesores que éramos de formación física no recurríamos. Entonces hacía otras estrategias que impactaban más en los muchachos, ¿no? Entonces eso es muy cierto. O sea, hay veces que los profesores que no son físicos pueden aportar más a esto que los físicos. Por ejemplo, algo de lo que tú nos diste en tu sesión del seminario, esta parte de desarrollar experimentos de bajo costo y todo esto, a la gente que somos físicos teóricos, por ejemplo, lo diseñamos. No sé si te haya pasado, que te dicen, ¿sabes qué? Pues yo con eso no. Y ahí otra vez va una parte deficiente de nuestra formación, como físicos, ¿no? Si no ves los aparatos, como que no estás haciendo algo serio, ¿no? Exacto. Y dices, pues es que lo que yo quiero hacer no es de que midan, o sea, los aparatos son para medir, y si tienes un aparato con mucha presión, pues vas a medir muy preciso, pero si el chamaco no le entiende, ¿para qué lo compras? ¿No? Entonces son situaciones que es mala información, desinformación. De hecho, algo que fomentamos aquí con nuestros estudiantes es precisamente esta línea de trabajo sobre física o experimentos con materiales de bajo costo. Hay otro que es todavía para niños un poco más pequeños, física con juguetes, por ejemplo, que va otra vez dentro de esas estrategias para desarrollar competencias. Olvídate del modelo, como yo decía, no le llames competencias, son habilidades que, si tú lo ves, pues son importantes, que debe de saber alguien, ¿no? Que se supone que sabe física. Sí. Yo quiero traer a colación el ejercicio que nos puso Pilar la semana pasada para poner a discusión y pues, a manera de reflexión esta definición que utiliza Barojas sobre competencias, que la has usado en tu exposición, y va en este sentido. La vez pasada pues, nos mostró cómo resolvían un ejercicio estudiantes de manera distinta de lo que nosotros podíamos haber esperado. Y tratando de aplicar esta definición o idea de competencia que utiliza Barojas, bueno, ¿qué es hacer bien? Vamos, esa solución que está ahí, pues, vamos, si nos vamos nada más por el resultado, está bien. Si vemos o si hubiéramos deseado que el estudiante
utilizar el método analítico, pues no está bien. Si vamos por un análisis más minucioso de lo que hizo respecto de las razones de cambio y entender las velocidades, etcétera, parece que lo hizo bien. Entonces, y más bien es motivar esa definición de Barojas y contrastarla con lo que más o menos yo he escuchado y he leído sobre lo que sería una competencia, claro, traído desde la pedagogía, incluso de expertos en ese campo de la educación, donde la competencia implica un conocimiento, la aplicación de ese conocimiento, ahí va el conocimiento, la habilidad y la actitud, que esta parte de la actitud se me hace que es la parte novedosa que va en la definición de competencia, que es no solo saberlos, sino aplicarlo, pero también reflexionar sobre las consecuencias de esa aplicación. Cualquier cosa que esto pudiera significar, que me parece que no está en este uso, digamos, de la definición de competencia, de hacer bien, que hace Barojas. Sí, bueno, aquí quisiera hacer una distinción. No es una definición de competencia, sino del enfoque que debería de tener el modelo. O sea, el modelo te debe de llevar a hacer algo bien. No es una definición de competencia, tienes razón, no puse una definición. Porque definiciones de competencias hay casi como autores. Se puede ir uno a la definición de secundaria. ¿Qué es una competencia? Es el desarrollo de habilidades, valores y actitudes. Es el que nos ponen casi en todos los libros y todo esto. El evaluarlo y el desarrollarlos no es tan fácil. Las habilidades sí las podemos desarrollar. Las actitudes, pues más o menos. Pero, por ejemplo, Eduardo Moltó hace mucha mención de esto. ¿Y yo cómo evalúo los valores en una clase de física? Es muy complicado. Y va nuevamente pegado con lo que decía Pilar, pues el desarrollo de este tipo de evaluaciones es complicado. En la superior de física se hizo un pequeño experimento para evaluar valores. Y me pareció muy interesante y lo comento rápidamente. Lo hizo Luz María de Guadalupe Álvarez. Dijo, bueno, voy a evaluar valores ¿qué valor les da la escuela cuando ingresan a cuando egresan? Y les hice una pregunta muy simple. Usted es el encargado de un centro de cómputo. Ya como egresado aquí de la licenciatura, usted es el encargado del centro de cómputo. Y tiene un problema con las computadoras. Tienen que estar a una temperatura baja para que no se dañe el equipo. Pero si está la temperatura baja, como nos puede pasar aquí, el ser humano es el que se puede dañar. ¿Qué preferiría usted dañar? ¿O sobre quién iría? ¿Sobre las máquinas o sobre el ser humano? Lo curioso que ella encontró es que los estudiantes de primer ingreso decían, no, pues voy sobre el ser humano. Entonces subo la temperatura en que se dañe el equipo. Y los de octavo semestre decían, no, yo bajo la temperatura para que se preserve el equipo. Entonces dice, ella bajó una escala que ella formuló. Entonces el paso por la escuela, por toda la licenciatura, lo que está haciendo es que tengan una disminución en los valores. Me pareció un ejercicio interesante. Moltó decía, bueno, yo lo que hice para evaluar valores pues fue que les di el examen. Me salí, háganlo. Y cuando ves quién copió, aparte de que lo repruebo en la parte de valores. No creo que sea el ideal, pero son propuestas, ¿no? Te digo, esta parte de la evaluación, si la parte de evaluar las habilidades, como que caemos en lo que tú decías, está bien o está mal, es complicado. La parte de actitudes y valores es todavía más complicado. Ahorita los estudiantes de la maestría, pues lo que estamos evaluando, la última actividad o la penúltima actividad tenía que ver con la parte de la evaluación. Y vemos que tampoco tienen tanta certeza de cómo hacer la evaluación en física, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, ¿no? Sí, una de las cosas que me pareció interesante y que refleja mucho de lo que es el campo aquí en física, en tu estudio, es que si muchos profesores parten del hecho de que al ser físicos, parece que con el solo hecho de parar, sobre todo los de educación superior, que mucho de tu estudio eso reveló, muchos profesores que piensan que con solo hecho de pararse frente a una clase y frente a un grupo de estudiantes y dar su clase, parece que eso es ya desarrollar una competencia. Parece que eso permea en una de las ideas de tu estudio, y eso
me pareció interesante, por no revelador. Fíjate que es curioso. Un colega, él es egresado de la Superior de Física y después se fue a hacer la maestría al INAOE, allá con Carlos. Y resulta que me dijo, mira, yo tuve un problema cuando llegué al INAOE. Dice, el primero o segundo día me pasaron a exponer un problema. Dice, el problema es que durante los 4 años que estuve en la licenciatura, nunca me tuve que parar a resolver un problema en el pizarrón. Entonces, llegamos a lo que mencionas. También uno como profesor puede desarrollar esas habilidades que le llaman laborales y sociales de la propuesta de Tuning, ¿no? Y como ese te menciona varios, porque él es como un estudio de caso en sí mismo. Después se va a hacer el doctorado a San Luis Potosí, a la Universidad de San Luis Potosí, y le preguntan, bueno, ¿y tú sabes algo de investigación educativa? Pues has dado clases. Dice, sí, yo soy investigación educativa, doy clases. Entonces, fíjate ese switch, ¿no? Sí, sí. Ahora que ya se ha metido más con este tipo de cosas, ya es más consciente, y resulta que ahora él, en donde trabaja, le dicen que él es experto en competencias, ¿no? ¿Cómo se abarata el término, no? Sí, sí. Sí, Pilar. Yo veo, bueno, me pareció muy interesante el cuarto cuadrante, de toda la exposición, pero el cuarto cuadrante, o sea, las que se consideran importantes y no se trabajan. Entonces yo creo que habría que rescatar esas 4 que estaban en ese cuadrante, y lo que se me ocurre, bueno, lo primero, tomarlas en cuenta, ya con esto, o sea, ser conscientes de que esas estamos considerando importantes y no se trabajan. En tu exposición rescato que no solo evaluemos conceptos, o sea, era de lo primero que dijiste prácticamente, o sea, no sé si era alguna de las definiciones o cosas que dijo Jorge, pero trabajar en superar el enfoque centrado en contenidos, ¿sí? Y yo el otro día decía que lo que no se evalúa no se aprende, Claro. ¿sí? Para mí una competencia es algo que se va a hacer a lo largo de la vida. O sea, en varios de los estudios, es que ahorita no me acuerdo si es Bosniadú, dice, lo vamos aprendiendo lentamente. Moreira, en el encuentro de los profesores de ciencias naturales, nos decía, rara vez estamos en el blanco, de que lo sabemos, o en el negro, que no sabemos nada. La mayor parte del tiempo estamos en esa parte gris. Entonces, para ahí sí me serviría una rúbrica, o sea, tomándolas en cuenta, esas 4, o sea, no las 22, sería locura pura. O sea, esas 4 que pensamos que tienen que mejorar, ver, pues, una rúbrica tan simple con bien, muy bien, 0, o sea, del 1 al 5, para poder hacer una evaluación de qué tanto lo va adquiriendo. Pero ahí tendríamos que tener más grupos colegiados para decir, a este alumno parte en esta competencia del nivel 2 y queremos llevarlo al 5. Entonces tú lo tendrías que tomar en nivel 2 y logramos algo en el aprendizaje si en nuestro curso pasa al 3. O sea, no que llegue al 5, que era el blanco de Moreira, ¿no? Entonces yo por ahí lo vería. Ahora, Sí. Ciertamente, si tenemos 600 alumnos, como ocurre con los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, que no sería nada raro, no sé en Boca cuántos son los alumnos que manejan, pero a lo mejor no andamos lejos, sería ponerles un peso más en las evaluaciones. Pero me encanta que digas, hacemos un montón de cosas, pero muchas veces lo que vale es el examen final, ¿no? O el examen de esa parte, y a eso le tiramos pues el 80% probablemente, ¿no? Sí, de hecho, si de por sí la evaluación es complicada, la evaluación ya bajo este modelo es más complicado. Número 1, por la parte normativa, como comentó Carlos, no va al parejo. Se ha dicho, este es el modelo, pero el modelo te pide también, te exige que evalúes de otra forma. La rúbrica es uno de los más recurrentes y yo creo que de los que más son más útiles. Pero te pide de repente la normativa, no, usted tiene que entregarme un número. Ahí tenemos un problema. Se le puede dar la vuelta, pero ya es empezarle a inventar. O sea, se empieza a hacer un Frankenstein del modelo y ya no se cumple con el objetivo. Y sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, a nosotros también lo que más
nos interesó pues fue el cuadrante 4, porque es el con el que podemos trabajar, como dices. Como yo mencionaba, las otras, bueno, pues al menos a dicho de los profesores, las consideran importantes o al menos las consideran realizadas. Y acá el cuadrante 3, pues poco puedes hacer, o sea, no puedes convencer a alguien de que considere algo importante si no lo quiere hacer así. Por este lado sí, y de hecho no son tantas, son cuatro competencias. Ahora, aquí es un conjunto de profesores de buena parte de la República. Habrá profesores, si lo sacamos incluso por institución, que tal vez varíe un poco los cuadrantes. Pero sí, habría que ver cómo se pueden incrustar para que sean incluso evaluadas, que eso es algo de lo más importante, aunque sí lo vería, al menos a corto plazo, un poco complejo. Yo, de esas 4 competencias que nos están atendiendo, veo que también son 4 que sí están en la parte importante y que se están aplicando. Sí. Pero si tuviéramos esas 8 competencias ya trabajando, operando, las otras 4 las moviéramos al cuadrante 1, ¿habría un impacto mayor? O sea, estaríamos hablando de que la física se está impartiendo de manera eficiente, o las competencias que están en el cuadrante 2 y 3, pues tenemos que hacer una labor de convencimiento bastante importante con los profesores, ¿no? Que ni las consideran importantes y aparte no lo llevan a cabo. Bueno, aquí es un poquito complejo, porque por ejemplo, quienes formularon estas competencias consideraron importantes las 22, sí, claro. Por eso las incluyeron y piensan que un graduado en física debería poder tener esas 22 habilidades, esas 22 valores, actitudes, ¿no? Si mejoraría que todos los consideran importantes y realizadas, yo pensaría que sí. Por ejemplo, a mí me es muy significativo que si esta competencia 21, que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física, la pudiéramos llevar para acá, ya tendríamos incluso mejores profesores de física. Entonces se llevarían las demás. Exacto, porque hay algunas, como te mencionaba que nos dijo de Melo, algunas podrían ser incluso son como una duplicada de otra. Cuando uno lee las 22 competencias con detenimiento dice, oye, esta se parece mucho a la que ya había visto anterior. Entonces sí, es muy probable que una jale a las otras. Un ejercicio que ya no mostré aquí y que es ya también lo tenemos por ahí publicado, es bueno, cómo jerarquizas las competencias ya de manera formal para su desarrollo. La SEP tiene un manual metodológico y te habla de un ente que le llama matrices de Morgan-Oferedia. ¿Qué es lo que te hace estas matrices de Morgan-Oferedia? Te dice, mire, pues aprovechemos, usted tiene una matriz, coloque aquí las 22 competencias si así fuera necesario o las que considero están más importantes y las vuelve a colocar acá. Y pregúntese, ¿esta competencia es necesaria para desarrollar esta? Ah, pues sí, entonces le pone usted un 1. Si no, le pone un 0. Bueno, llenas toda una matriz, ves cuántos unos te quedan y entonces eso te da a jerarquizar. Dice, las que tienen mayor número de unos son las que usted tiene que desarrollar como base para llegar a esta competencia final. Es un ejercicio que es medio complejo. Algunos de los compañeros que han podido, de los estudiantes que han ido a mi cubículo, o ustedes mismos que han visto, luego ven que tengo el pizarrón lleno de este tipo de matrices, porque se vuelve apasionante. Es decir, a ver, ¿cómo puedo jerarquizar que una depende de la otra? Y pongo un ejemplo, nos discutíamos con los del equipo de trabajo. Para hacer modelaje o simulaciones de problemas, ¿tienes que tener claro el problema? ¿O para poder tener claro el problema tienes que saber modelarlo? Y entonces, bueno, ahí dices, bueno, ¿cuál tengo que desarrollar primero? Incluso cuáles van en un mismo nivel, que va, por ejemplo, pegado con lo que menciona Tuning de ver cuáles competencias pues serán puntuales o transversales, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de ejercicios son interesantes, porque estos no son competencias aisladas, necesariamente unas van ligadas con la otra, y si tú desarrollas una, necesariamente puede que estés desarrollando otra. Habrá algunas que no son para nada compatibles. Algo que apenas encontramos haciendo esto de las matrices, estoy hablando de hace 15 días, no, antes de vacaciones. Vimos que cuando desarrollábamos esta matriz de Morgan-Oferedia con profesores de la Superior de Física, veíamos que las que eran primero base para poder desarrollar otras eran las competencias sociales. Porque si tú realizas, por ejemplo, sabes que trabajan en equipo,
sabes que tienen rigor científico, saben hacer búsquedas de referencias científicas, que es otra de las competencias, y que por ejemplo aquí el doctor Mora les insistimos mucho a nuestros estudiantes que tienen que buscar referenciación. Si tú tienes eso, entonces ya le puedes dar paso a resolver problemas, a meterlos al laboratorio. Entonces, bueno, este ejercicio nos fue bastante interesante. Y ya para no extenderme más con tu pregunta, sí, si nosotros lográramos subir algunas de estas, tal vez no todas, sí, yo creo que tendríamos un mejor perfil de egresado de física. Pura curiosidad. Sí. En tu tabla, ¿dónde están las competencias sociales consideradas por los profesores? O sea, estoy haciendo un cruce con la información que acabas de dar. La gráfica. Y en esa gráfica, ¿cuáles serían las sociales? Porque una de las clasificaciones que nos hiciste eran las sociales. Sí. Están aquí mezcladas, ¿eh? No lo tengo ahorita de memoria porque nada más está el número de la competencia. Pero sí se puede hacer el ejercicio de ver cuáles son las sociales y dónde están colocadas. Porque, por ejemplo, si estuvieran en 3, está del COCOL comparado con lo que acabas de decir. Claro, sí. Sí, no lo tenía preciso en este momento, pero sí, se puede buscar fácilmente, ¿no? Sería localizarlo, pero no lo tengo ahorita en este momento. En este caso de tu estudio, que ya llevaste con varios profesores de varias instituciones, ¿hubo incompatibilidad de modelos o todas las instituciones trabajan más o menos similar el enfoque de competencia? Fíjate que esto fue una situación interesante. No todas las escuelas trabajan formalmente con competencias, aunque sí las desarrollan. Te digo, ya cuando se dan cuenta, ya hay otros que dicen que trabajan por competencias y a la hora de hacerlo están haciendo simulación, ¿no? Al menos de las escuelas donde tuvimos la oportunidad de aplicar, sí están, al menos, de dicho, trabajando en el modelo por competencias. Que, te repito, es un modelo que ya viene directo desde la SEP, ¿no? O sea, ya dice, usted va a trabajar por competencias. Y te digo, el caso de la UNAM se me hace muy curioso porque cuando les dices por competencias, sí, exacto, nos pasó en el Congreso de Educación Superior de la Ciudad de México, estábamos hablando de esto, apenas estábamos empezando el estudio y más bien estábamos haciendo una especie de tour para que en cualquier lugar, pues oigan, bien, empezamos a hacer esto y nos echan la mano contestando en línea, no ni aquí presencial cuando tenga usted tiempo. Y una profesora de una preparatoria nos dijo, ¿saben qué? Nosotros en la UNAM no trabajamos por competencias. Y como no trabajamos en la UNAM por competencias, en México ese modelo nunca va a funcionar. Bueno, dijimos, bueno, pues gracias, ¿no? En el fondo estaba Jorge Barojas y me dijo, mira, lo curioso es que nosotros les llamamos destrezas universitarias. ¿Y sabes qué son? Son competencias. Y la maestra no sabe que está trabajando por competencias. Y eso pasa mucho, ¿no? Entonces, saber si cada institución está trabajando o no por competencias sí podría ser importante, pero para los fines del estudio no era tan relevante. Hay una bronca que identifican competencias con las laborales. Claro. Dicen que al que se le hace competentes, por ejemplo, a un carpintero, y nosotros al trabajar con gente que va para estudios superiores, sobre todo cuando ya estás en las propedéuticas, no le estás enseñando una técnica para hacerlo competente en poder atornillar correctamente algo, ¿no? O sea, por ahí es el rechazo de las competencias, pero como habilidades que lo manejaron están bien, y es lo mismo, ¿eh? Sí. No, ahora, de hecho, hay un problema que sí es político, cultural, si queremos verlo, y está muy bien planteado en el libro de Ana Cañas sobre competencias en el mundo físico, que de hecho por ahí no me acuerdo si está en alguno de los seminarios, pero sí está en uno de los diplomados que hemos dado por parte de aquí de CICAT. ¿Qué es lo que plantea esta mujer? Y es algo muy sencillo. Dice, bueno, para los programas de física en España a nivel de secundaria se proponen cierto tipo de competencias a desarrollar, pero es curioso que cuando es el gobierno de derecha, el Partido Popular, se le da preferencia en los programas a unas. Cuando ha estado la izquierda, el PSOE, a veces se le da más importancia a otras. Entonces, un cuadro como este va variando de cuáles se consideran importantes y cuáles no. Entonces, sí, es un modelo dinámico, si queremos verlo en ese sentido, ¿no?
recuerda a la experiencia que tuviste, que han tenido ahorita con los profesores. Ves que mencionaste lo de César, César cuando comentó, ¿no? El profesor de Zacatecas, de que a mí me impusieron el modelo por competencias. De este estudio, más o menos, ¿tú has visto o has tenido una percepción de acuerdo al nivel educativo en el que imparten, qué tanto es la resistencia? Yo me imagino, un profesor de secundaria a lo mejor no se opone tanto y es más abierto, ¿no? a migrar a un modelo de competencias que a uno de nivel superior, ¿no? De nivel medio superior. No sé si has visto una... Sí. Aquí es un doble fenómeno. Sí, los profesores de nivel superior, y nos pasó mucho, porque hicimos una parte del estudio que tampoco estoy mencionando aquí, la entrevista clínica que diseñamos, más bien retomamos, de un estudio que se hizo en la Universidad Juárez de Tabasco, dirigido para ver la percepción de competencias que tenían en carreras de corte social, en particular la psicología, leyes, y no me acuerdo cuál otra. Pero algo en lo que sí coincidían ambos estudios, nosotros cuando lo hicimos con físicos y ellos, es que los profesores, tanto de mayor edad como de mayor nivel, son más reticentes. Y te dicen, mira, yo he graduado estudiantes durante 30 años y no me van a venir a cambiar el modelo. Pero el otro fenómeno que se da, y que mencionó Pilar la semana pasada, es la dificultad para seguir el modelo. Porque son profesores, al menos en el nivel superior, por eso es más resistente, son profesores que no fueron formados en ese modelo y que van a trabajar con estudiantes que vienen desde la vocacional del nivel medio superior, es decir, ya al menos con 10, 12 años de educación, que tampoco fueron en esos 10, 12 años formados en ese modelo y que de un día para otro se pretende que crezcan en ese modelo. Ahorita, por ejemplo, con Gabriela, que estamos trabajando con niños de jardín de niños, ahí el modelo está empezando a funcionar bastante bien, porque son maestras, en este caso educadoras, que están formadas ya en ese modelo. Trabajan el modelo y con niños que vienen no contaminados, si quieres, de alguna manera, y pueden trabajar en ese modelo. Ahora, no quiere decir que por esto vaya a ser exitoso el modelo, sino que están trabajando lo mejor. Te digo, algo que fue recurrente acá en las entrevistas fue que, ¿sabes qué? Pues el modelo no es evaluable ahorita. Porque también hay mucho triunfalismo. Aquí como que se polariza un poco. O quien te dice, yo odio el modelo, y la parte de, si quieres, autoridades, a veces yo hablo mal de los pedagogos, pero a veces son demasiado triunfalistas, ¿no? Es que es el modelo. Entonces, dicen, esto ya es funcional. Y cuando empiezas a verlo con colegas de otros países, de España, de Canadá, te dicen, bueno, sí tiene ventajas, pero también tiene su parte de desventaja, ¿no? Entonces, ya para resumir, pues yo creo que va funcionando mejor conforme van avanzando. Yo creo que los chicos dentro de 5 o 6 años que estén ya en secundaria y que ya hayan venido trabajando por el modelo por competencias, probablemente respondan mejor que a los actuales, ¿no? No porque sean mejores o peores estudiantes, sino que ellos ya han venido formándose en ese modelo. Pasa algo similar al uso de tecnología. Hace 4 o 5 años era más difícil que los profesores y estudiantes quisieran trabajar con tecnología. Los estudiantes que van llegando actuales ya traen mucho más facilidad para trabajar con tecnología, ¿no? Eso pasa, yo creo que es lo que va a pasar con este modelo, a reserva de que llegue uno nuevo o modificaciones a este mismo. Sí, Doc. Sí, Mario, pues todo este proceso de las competencias se vino gestando desde los años 90, porque se estaba acercando el fin de siglo, el fin de milenio, y pues fue un movimiento, podemos decirlo así, internacional, que dirigió la UNESCO para pues, retomar experiencias, ¿no?, de ciertos países, etcétera, y además pues para tratar de llegar a un modelo pues que pudiera contemplar, pues no sé, las bondades de otro, o que fuera más realista o más útil, ¿no?, para la vida diaria, para los diferentes escenarios donde se enseña, independientemente de los países. Pero fíjate,
ya pasaron los 90, ya pasó el primer decenio, vamos en el 2013, y a tu percepción ya personal, ¿cómo ves la cuestión de las competencias? Por razón de que dentro de poco, bueno, así como pasó el primer periodo de los 10 años, al rato vamos a estar en el 2020, pero pues al menos a nivel superior yo no he visto mucho avance. En el nivel medio superior, pues, y bueno, también en el superior se han logrado poner programas en competencias, pero las prácticas siguen siendo las mismas. Y en los niveles previos, pues también se dio el fenómeno de que los gobiernos, una vez que UNESCO recomienda este modelo y que empiezan a tratar de adoptarlo, lo que sucede es de que pasó lo mismo que con otros modelos en las historias, en la historia de educación en México. Te dan el modelo y no capacitan a la gente. En lugar de primero capacitar a la gente y luego ya poner el modelo. Así como tú que te has metido más a esto, ¿cómo ves el futuro de aquí al 2020, considerando pues ya 20 años, ¿no?, de lo que sería este modelo? Y bueno, y con lo anterior en lo que se fue estructurando, pues ya es una cantidad considerable, ¿no? Bueno, al menos ya es un periodo decente para hablar en educación sobre si sirve o no sirve, ¿no? Sí, bueno, yo de manera particular yo veo dos fenómenos. El primero es que sí, en efecto, no se hizo una capacitación, ya no digamos una capacitación, sino un conocimiento del modelo. Existe el modelo, sino que en muchos lados se llegó a imponer. Este es el modelo que se va a seguir. Me platicaba con compañeros del Instituto de Educación del Media del DF. Ellos empezaron con un modelo y a los 2-3 años de surgidas estas prepas dijeron, ahora es por competencias. Y como dice usted, bueno, siguen trabajando sobre lo mismo, el único cambio que han tenido es llenar un formato diferente. Entonces ahí no se logró el convencimiento y yo creo que ahí en esa parte el modelo no va a funcionar. Pero algo que sí he visto que ha funcionado en escuelas como donde está Manuel Sandoval, la Universidad Politécnica del Centro, los politécnicos están trabajando bien con el modelo. Las escuelas relativamente nuevas que nacieron con el modelo, sí están trabajando bien. Ahora, algo que oí en el Congreso de Innovación Educativa que fue en Mérida, y esto como anécdota, un cuate español es el que le hizo el modelo a la Universidad de Veracruzana, el modelo por competencias. Y él nada más les dijo dos cosas, porque le pagaron, pues, quien hace estos modelos gana bastante bien. Y les dijo, miren, número uno, si no está convencido, al menos el 20% de las personas, de los profesores, yo les puedo hacer el modelo, pero no les va a funcionar. Y número dos, ¿de cuánto quieren que les cobre yo el modelo? No, pues ¿cuál es la diferencia? El color de las hojas en el que se los voy a entregar. O sea, ahí lo importante era que si no existe el convencimiento, no iba a funcionar. Pero sí he visto, por ejemplo, que está reportado que las universidades más nuevas, y le repito, el caso en Tabasco es muy particular. La Universidad Mesoamericana, que está también ahí en Tabasco, en comparación con la Benito Juárez, sí está funcionando mucho mejor el modelo en la Mesoamericana que en la Benito Juárez. Porque incluso no tiene que ver con que sean universidades públicas. En el TEC de Monterrey pues, dicen que están trabajando por competencias y es lo mismo, o sea, nada más están haciendo muchas veces simulación. Ahora, la evaluación del modelo pues es complicado porque es un modelo dinámico, se le han ido incrustando cosas. Lo que le comentaba Pilar, en España tiene más tiempo de aplicado el modelo y ha ido variando las competencias a las cuales se les ha dado importancia de acuerdo al gobierno que esté en turno. Esa parte es la político-social, ¿no? Platicando allá en Turquía con profesores de Canadá, también decían, no, pues sí ha funcionado, pero es diferente cómo ha funcionado en las universidades fronterizas con Estados Unidos, Vancouver, Toronto, todo esto, a cómo ha funcionado en el norte. No sé, Isaías a lo mejor tendría una mejor visión de eso allá en Sudbury, pero
sí, yo hablando, por ejemplo, con compañeros, con Mario Rodríguez ahí en Los Ángeles, él me dice, no, pues acá no ha funcionado. Y lo curioso es que la siguiente etapa de tuning, por ejemplo, que apenas empezó el año pasado, es tuning Estados Unidos, ¿no? Entonces están empezando a estudiar el modelo apenas allá. Entonces, como para dar una respuesta concreta de si está o no funcionando, pues yo diría que en algunos lados sí y en algunos lados no, pero por la parte de convencimiento. Cuando he visto que ha sido por imposición, no ha funcionado. Muy bien, bueno, pues gracias. Pues gracias. Ya cuando se llegue el 2020, Ya vamos sabremos. a evaluarlo, ¿no? Y vean que 7 años pues se van muy rápido. Sí. Esperemos estar aquí para poderlo hacer. No, es que es curioso, porque por ejemplo los programas, a pesar de que el modelo en el Poli dice que por competencias estamos desde el año 2000, apenas en los cambios de planes y programas de estudio se está pidiendo que se hagan por competencias, ¿no? Y como decía, pues evaluar un programa por competencias lleva pues al menos una o dos generaciones. Y eso para hacerle adecuaciones. Entonces, hacer una evaluación como tal de todo un modelo, pues sí es complicado. 80%. Sí, ¿verdad? Bueno, ok, gracias. Gracias. Bueno, gracias.